tell me why you're sitting with me here today. I have stage 4, so my cancer came back, and that's why I'm here. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy veremos entrevistas que dieron celebridades al enfrentarse a su propia mortalidad tras un diagnóstico terminal. I need to get through this. I have lots to do. But of course it's scary. I mean, I'd be lying if I said it wasn't scary. Tammy Faye Messner, mejor conocida como Tammy Faye Bakker, esta telepredicadora se hizo famosa por promover ideas progresistas tras la caída en desgracia de su primer marido por corrupción, Jim. After Jim Bakker was convicted of defrauding their ministry, Tammy Faye divorced him, remarried, and is now Tammy Faye Messner, a grandmother of 2 boys, and as full of life and resilient as ever. Nunca perdió la fe, ni siquiera durante una batalla contra el cáncer que duró 11 años. Messner habló de esto en varias entrevistas en Larry King Live, incluyendo una el 18 de julio de 2007. Falleció solo 2 días después. En su última aparición estaba terriblemente demacrada y con dificultades para respirar, pero aún así tenía ganas de hablar. Acompañada por su hijo Jay Bakker, Messner reafirmó su amor por Dios y por la comunidad LGBTQ+, que apoyó su activismo. We lost everything. It was the gay people that came to my rescue, and I will always love them for that. Fue un momento icónico de piedad progresista y de aceptación de un destino terrible con gracia. Irfan Khan. El mundo entero se conmocionó con el fallecimiento del venerado actor Irfan Khan en 2020. Había estado luchando contra el cáncer durante 2 años con su habitual dignidad, logrando filmar la secuela de Hindi Medium. अरे ये तो देख ले कौन कहाँ से आ रहा है, किसको क्या डिजाइन पसंद आ रहा है, कौन सा कलर किसको भरा है, इस सब का पूरा आइडिया लग जाए ना, उसके बाद एक कड़क पीस दिखा, मन को भा जाए. En realidad no pudo conceder una entrevista presencial a Gulf News para promocionar la esperadísima comedia. En su lugar se comunicó por correo electrónico, pero transmitió conmovedoramente su proceso artístico y sus reflexiones existenciales incluso por escrito. Expresó la esperanza de un regreso que sabía que sería efímero. Khan falleció a causa de una infección apenas un mes después del estreno de Angry Medium, pero sus seguidores internacionales siempre adorarán su diversa obra. Gord Downie. Fue todo un acontecimiento cultural en Canadá cuando Gord Downie se sentó a conversar con The National de la CBC en 2016. A lot of people want to know how you're doing. How are you doing? I'm doing good. And I said that on purpose. You know, I'm doing good. Because I am. Everything sort of seems to make sense. I am learning how to do it because I've never done it before. El líder de The Tragically Hip padecía glioblastoma, una afección cognitiva tan grave que tuvo que escribir el nombre del famoso entrevistador Peter Mansbridge en su mano para recordarlo. Se conocían desde hacía 25 años. Aún así, Downey habló con entusiasmo sobre la gira de despedida de su banda, su álbum debut en solitario y su activismo. También dijo que había aceptado todos los aspectos de su mortalidad, excepto cómo afectaría a sus hijos, cuyos nombres a veces le costaba recordar. Este tesoro nacional falleció un año después de la emisión de su última entrevista. This has been great. I'm thinking about, it's just thinking about other things and just really able to talk, with you. Frank Zappa. El solitario rockero vanguardista Frank Zappa podía abordar cualquier tema con humor en su arte y sofisticación en sus conversaciones. Así fue sin duda como abordó el tema de sí mismo en las entrevistas a lo largo de 1993, el año en que falleció de cáncer. How much of it is for the sound and how much of it was for the humor? Both. I think the goal here is entertainment. Cabe destacar que fumaba, componía y hablaba de su salud en el programa The Today Show de la NBC. Cuando Jamie Gangel le preguntó a Zappa cómo quería ser recordado, respondió: "No es importante". Ese era el tono palpable en entrevistas posteriores en las que reflexionó más a fondo sobre su política, filosofía y música. The people who worry about being remembered are guys like Reagan, Bush. These people want to be remembered.
and they'll spend a lot of money and do a lot of work to make sure that remembrance is just terrific. Zappa nunca fue romántico respecto a su mortalidad ni al estado del mundo, pero parecía satisfecho durante esas icónicas apariciones en los últimos meses de su vida. Michael Landon. El legendario actor de televisión Michael Landon falleció de cáncer tan solo 3 meses después de ser diagnosticado en 1991. There's a big headline in one of these incredible magazines about the fact that I want to have a 10th child so my wife will have something to remember me by. I mean, I got 9 kids, 9 dogs, 3 grandkids, 1 in the oven, 3 parrots, and my wife, Cindy, needs something to remember me by? Durante ese tiempo se dedicó a trabajar en los medios para contrarrestar los chismes de la prensa sensacionalista y concienciar sobre los riesgos para la salud del tabaco y el alcohol. La última aparición televisiva de Landon fue en The Tonight Show, donde su notable pérdida de peso era evidente. Aún así mantuvo su buen humor y entusiasmo. You've got a show, a pilot that's going on you made for this fall. That's right. Called Us. Called Us. Made it for CBS. I don't get better. It's their second mistake since buying baseball. Para cuando se sentó a conversar con la revista Life para un artículo, ya había aceptado que probablemente moriría, pero reafirmó su determinación de sobrevivir. El legado de Landon como ícono del cine solo sería igualado por su valentía pública durante sus últimos días. Yul Brynner. Más de un año después de ser diagnosticado con cáncer terminal, Yul Brynner seguía de gira con The King and I. Apareció en Good Morning America en 1985 para hablar sobre la obra, su vida y la certeza de que estaba a punto de terminar. If there's anything you could change about what's happened in your life, what would you have changed? If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. El venerado actor dijo que el único papel que le interesaba en ese momento era una campaña póstuma contra el tabaco que contribuyó a su enfermedad. Brynner miró a la cámara y dijo: Now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Siguiendo sus deseos, la Sociedad Americana contra el Cáncer utilizó esta frase para un anuncio publicitario tras la muerte de Brynner ese mismo año. Warren Zevon. El 30 de octubre de 2002 marcó la última aparición pública del excéntrico cantautor Warren Zevon. To me, you look and seem remarkably healthy. I mean, that's kind of an odd... Well, don't be fooled. Don't be fooled by cosmetics. And how do you feel? I don't feel as bad as they say I am. Acababa de ser diagnosticado con cáncer terminal y su buen amigo David Letterman le dio la oportunidad de expresar sus sentimientos. El programa The Late Show dedicó un episodio completo a mostrar el ingenio, la introspección y el carisma de Zevon en el escenario. Fue sin duda uno de los momentos más icónicos en la historia de los programas de entrevistas, especialmente por estas sabias palabras. You know, you put more value on every minute. You do, Liv. I mean, I always thought I kind of did that. I really always enjoyed myself, but it's more valuable now. You're reminded to enjoy every sandwich and every minute of playing with the guys and being with the kids and everything. Este sería el epitafio de Zevon, aunque tuvo un año más para grabar el álbum The Wind y disfrutar de comer sándwiches. Rock Hudson. En julio de 1985, la Christian Broadcasting Network estrenó el programa de entrevistas Doris Day's Best Friends, con la leyenda del cine Rock Hudson como primer invitado. Yeah, it's so good to see you. Oh, it's great. I miss those laughs we used to have. Oh, me too. I do. We had so much fun. I haven't had a good laugh like that since. We really had fun making movies. Yeah. Didn't we? Yeah. I wish we'd made more. We should do it again. Yeah, we should. Fue una charla amena en la que aparecieron perros, pero era difícil ignorar que Hudson parecía muy enfermo y el público no se creyó la historia de que tenía una gripe fuerte. Así que el 25 de julio Hudson se convirtió en la primera gran celebridad en revelar públicamente que le habían diagnosticado SIDA. Falleció poco más de 2 meses después. Dr. Rock Hudson dead, his year-long battle with AIDS at an end. He was 59. Tras ocultar tanto a lo largo de su distinguida carrera el hecho de que Hudson hiciera pública su condición, impulsó el activismo para garantizar que no tuviera que ser una sentencia de muerte. Eric Dane.
El programa de entrevistas de Netflix, Famous Last Words, estrena sus episodios solo después del fallecimiento del entrevistado. La antropóloga Jane Goodall, a sus 91 años, sabía que el final se acercaba, pero finalmente falleció por causas naturales. Lamentablemente no fue el caso del actor Eric Dane, cuya salud se deterioró rápidamente el año posterior a su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en 2025. It's a weird concept to kind of grapple with. You and I are talking here right now, and we're both very alive, and at the same time, when this exists, if it ever does, I won't be here. Ya no podía caminar y le costaba hablar mientras repasaba su impresionante trayectoria. No menos impresionante fue su pasión a lo largo de la conversación, que concluyó con un extenso mensaje de amor y fortaleza a sus hijas. El episodio de Dane en Famous Last Words se estrenó 3 meses después de su grabación, al día siguiente de su muerte. The past contains regrets. The future remains unknown. So you have to live now. The present is all you have. Treasure it. Cherish every moment. Farrah Fawcett. Fue valiente por parte del ícono de la televisión Farrah Fawcett no solo hablar abiertamente sobre la reaparición de su cáncer en 2007, sino también encargar un documental a NBC sobre su enfermedad y tratamiento, cuyo pronóstico se tornó sombrío 2 años después. What happened in your case is that the tumor cells changed. Some of the tumor cells survived the treatment, and now we have several problems. Durante la producción concedió una entrevista a Los Angeles Times, que posteriormente se publicó para promocionar la película Farrah's Story. Esta conversación le permitió profundizar en sus opiniones sobre el sistema de salud estadounidense y su experiencia con la intromisión de los medios. El hecho de que estos temas se vieran menoscabados en la versión final de Farrah's Story derivó en una demanda judicial poco antes de la muerte de Fawcett en 2009. As I reflect on past decisions, I wonder what lies ahead. I will not go gentle into that good night. Pero con su compromiso de crear conciencia sobre un tema tan delicado, ella misma demostró una gran integridad hasta el final. Charlton Heston, protagonista de películas clásicas como Ben-Hur y El planeta de los simios, pocos actores dominaron la pantalla como Charlton Heston. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Aunque empezó a aceptar menos protagónicos, siguió bajo los reflectores con cameos importantes y como presidente de la NRA. Se retiró definitivamente del ojo público tras anunciar que le habían diagnosticado Alzheimer en agosto del 2002. It is difficult to watch what age and Alzheimer's are doing to a man who's always appeared to be so strong. Ese diciembre, Heston y su esposa Lydia Clark recibieron en su casa al periodista Peter Jennings, quien pudo comprobar que la enfermedad ya estaba afectando al envejecido actor, pues tenía dificultades para recordar cosas. A pesar de intentar ser valiente, Heston sospechaba que tendría miedo a medida que su estado empeorara inevitablemente. I don't mean for a second, Charlton, to impose my own emotions on you, but I think I'd really be afraid. I probably will be afraid too when it gets closer, but I don't feel those things. Esta fue su última entrevista televisada antes de su fallecimiento en abril del 2008. Alex Trebek. Era imposible imaginar Jeopardy sin Alex Trebek durante más de 35 años. Here is the host of Jeopardy, Alex Trebek. Thank you, Johnny Gilbert, and thank you, ladies and gentlemen, and welcome everyone. Aunque el programa de juegos de larga duración podría durar para siempre, en el 2019 quedó claro que la fenomenal presencia de Trebek pronto terminaría. La leyenda de la televisión fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4. Mientras buscaba tratamiento, siguió comprometido con sus tareas en Jeopardy. I plan to beat the low survival rate statistics for this disease. Truth told, I have to, because under the terms of my contract, I have to host Jeopardy for 3 more years. So help me, keep the faith, and we'll win.
Además, habló de su enfermedad en varias entrevistas. Trebek mantuvo una actitud optimista y expresó su deseo de volver al set de Jeopardy. Además, no endulzó su condición, pues dijo que no le tenía miedo a la muerte. One thing they're not going to say at my funeral as a part of a eulogy, he was taken from us too soon. I'm 79 years old. So, hey, I've lived a good life, a full life, and I'm nearing the end of that life. I know that. I'm not going to delude myself. So, if it happens, it happens. Entre las entrevistas, Trebek equilibró el trabajo y el tratamiento durante 20 meses. Rodó su último episodio de Jeopardy en octubre del 2020 y falleció varios días después. John McCain. Este senador de Arizona ya había superado antes el cáncer. Sin embargo, nada pudo prepararlo para julio del 2017. Después de que los médicos descubrieran un coágulo de sangre en su ojo izquierdo, pasó por cirugía. This morning, a giant of the Senate is battling brain cancer. Senator John McCain is recovering at home in Arizona after having surgery last Friday to remove a blood clot above his left eye. Further tests, his doctors say, revealed a tumor. Semanas después de que le diagnosticaran un glioblastoma, una forma de cáncer cerebral, regresó al Senado, donde ayudó a preservar la ley de asistencia sanitaria asequible. Aunque tenía espíritu de lucha, el tratamiento no le dio para mucho más que otro año. En septiembre, él y su esposa Cindy Hensley se sentaron con Leslie Stahl, de 60 minutos, en su rancho. I was driving up here, and I got about 2/3 of the way up, and my doctor called and said, "You got to come back." And I said, "Hey, today is Friday. I'll just come in on Monday." And she said, "No, you have to come now. It's very serious." Además de hablar de la presidencia de Donald Trump, McCain habló de su salud y del legado que esperaba dejar. 60 Minutes retomó la entrevista en agosto del 2018 tras la muerte del ex candidato presidencial republicano. I have feelings sometimes of fear of what happens, but as soon as I get that, I say, wait a minute. You've been around a long time, old man. You've had a great life. You've had a great experience. Steve Jobs. En enero del 2006, Jobs compartió un secreto a voces con Bob Iger, un consejero delegado de Disney. Su cáncer había vuelto. Aunque estaba empeñado en ver a su hijo graduarse, sabía que tendría suerte si sobrevivía tanto tiempo. Aunque no hacía apariciones públicas con regularidad, seguía siendo la cara de Apple y durante los años siguientes promocionó el iPhone en presentaciones y entrevistas. We think what we've done is to reinvent the phone and completely change what your expectations are going to be for what you can carry in your pocket. En el 2010 dio una de sus últimas entrevistas en la conferencia D8, en la que comparó las computadoras con camiones y los productos de Apple con autos. Aunque llenó la sala de su carisma, las especulaciones sobre su salud no dejaron de crecer. Aún así, fue un shock cuando anunció su renuncia en agosto del 2011, solo 2 meses antes de morir. A giant in business, technology, and entertainment, Steve Jobs had been battling pancreatic cancer for 8 years. Anthony Perkins. En septiembre de 1992, Anthony Perkins falleció debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. El actor, más conocido por interpretar a Norman Bates, había estado recibiendo tratamiento en privado durante los 2 últimos años, y no fue sino hasta después cuando hizo pública su enfermedad. How would you define the Tony Perkins persona? Well, it changed in 1960 with Psycho. With Psycho, suddenly I'd abandoned being the young leading man and became the slightly quirky, slightly nervous, tick-ridden juvenile. Un mes después de su muerte, AMC emitió la que resultó ser su última entrevista con el profesor de cine Richard Brown. Perkins reflexionó sobre su trabajo en películas como Desire Under the Elms, Friendly Persuasion y, claro, Psycho. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you?
La entrevista se centró en el legado de Perkins y en la carrera de actuación. Sin embargo, al concluir mencionó lo afortunado que se sentía de seguir vivo y trabajando. Aunque parecía esperanzado respecto al futuro, su enfermedad le pasó factura. Así, esta entrevista retrospectiva sirvió de agridulce despedida. The fact that I'm still working, still alive, and still productive means more to me than anything. Patrick Swayze, la estrella de Dirty Dancing y Ghost, estaba en pleno rodaje de la serie The Beast cuando se enteró de que tenía cáncer de páncreas en etapa 4. I need this envelope delivered to that exact address at 1400 sharp. You got it? What is it? It's an envelope. Patrick terminó su trabajo en la temporada mientras recibía tratamiento. También encontró fuerzas para hablar con Barbara Walters. Con su esposa Lisa Niemi a su lado, les expresó su gratitud a quienes le habían enviado cartas de apoyo. The outpouring of love has constantly astounded me. These letters and the kind of genuine love and support without expecting anything in return has personally restored my faith in what people are made of. Estaba agradecido por haber superado los 10 meses de tratamiento y confiaba en poder seguir adelante. Aún así, sabía que su tiempo era limitado. En el mejor de los casos, pensaba que viviría otros 5 años, aunque creía que 2 era más realista. Por desgracia, fue incluso menos. Murió en septiembre del 2009, 9 meses después de la emisión de la entrevista. Last month, Patrick and his doctors decided to discontinue treatment. Anything that could be done had been tried. His last days were spent at home in his ranch, resting without pain. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman descubrió que tenía cáncer de colon en etapa 3 en el 2016. Durante los siguientes 4 años hizo de Black Panther un ícono universal. My king. Stop it. Stop it. Más allá del MCU, apareció en varios otros proyectos mientras soportaba en privado la quimioterapia y las cirugías. Lo que hace que sus logros sean aún más heroicos es que nunca mostró ningún signo de deterioro de su salud durante las entrevistas. Al ver a Boseman reír junto a los presentadores nocturnos, parecía un actor con una larga carrera por delante. It feels like it's been going on for longer than that, but yeah, you're right. It's been a crazy ride. Sin embargo, a medida que su cáncer avanzaba en la etapa 4, la vida de Boseman se truncó trágicamente. Durante una entrevista en el 2018, mencionó con lágrimas en los ojos a 2 niños enfermos terminales decididos a vivir lo suficiente para ver Black Panther. And so it put me back in the mind of being a kid, just to experience those 2 little boys' anticipation of this movie. And when I found out that Esta entrevista es aún más emotiva conociendo los problemas en secreto del actor y cómo su legado sigue inspirando a miles. Olivia Newton-John. Después de sobrevivir a 2 experiencias previas con el cáncer, Olivia Newton-John se enfrentó a otro asalto en el 2017. La estrella de Grease parecía resiliente al abordar el regreso de su cáncer durante entrevistas con 60 Minutes Australia y en el programa Today. How is it the second time around different for you? I think it's not as frightening. You know, I've had a wonderful life, and so I'm not as freaked out as I was when I had a young child. Al hablar del tratamiento, Newton-John parecía segura de que podría superar el cáncer de nuevo. Durante los 5 años siguientes dio noticias sobre su vida y su salud en varias entrevistas. Aunque siempre parecía optimista, en una entrevista del 2021 con Extra, reveló que su cáncer no había desaparecido. I don't know that I'm cancer free, but I am stable and feeling well, and so I feel very fortunate. En febrero del 2022 habló con Direct Talk y dijo que su expresión favorita era "esto también pasará". Tristemente fue un mensaje de despedida, ya que Newton-John falleció ese mismo agosto. Sin embargo, su contribución a la investigación del cáncer de mama sigue marcando la diferencia. Life is never the same. We're moving and changing all the time. You just got to go with the flow. If you can, don't resist because it'll take you down. Karen Black. Muchos famosos han concedido entrevistas sabiendo que podría ser la última, pero pocos han adoptado un enfoque como Karen Black. Speak to me a little bit more about when you read those posts
from anonymous people touched by your music and your essence, what it did for you, how it made you feel. Hopeful. La actriz nominada al Oscar recibió el diagnóstico de cáncer ampular en noviembre del 2010. Después de que le extirparan parte del páncreas, perdió mucho peso y le costaba levantarse de la cama. A medida que su estado empeoraba, decidió que quería documentar las etapas finales de su vida. There's nothing that blocks me from loving my fellow man, from feeling close to my fellow man. And knowing, I've always known this. Según el periodista Elliot Mintz, Black se puso en contacto con él aproximadamente un mes antes de su fallecimiento, en agosto del 2013. A petición suya la entrevistó desde la cama del hospital. Ambos hablaron de su vida y carrera, así como de su amistad. Años después, Mintz reflexionó que nada en su vida como entrevistador lo había preparado para esa conversación. Are you afraid to die? Yes, I am. But not so much. Kind of on and off. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Shannen Doherty. Shannen Doherty tenía un historial de problemas médicos, incluida una batalla contra el cáncer de mama en etapa 3 en el 2015. What was about a year and a half ago you said that you were in remission, so Yes. how's everything going? Everything's going really well. I mean, you know, you hear the word remission. I know. It's a rush of different emotions, right? It's like, what's next? There's a little bit of fear and apprehension. Aunque Doherty entró en remisión en el 2017, el cáncer finalmente regresó y avanzó a la etapa 4. Después de inicialmente haber mantenido su diagnóstico en privado, compartió su desgarradora experiencia en una entrevista con ABC. This is a much more difficult one to deal with. I'm grappling. I haven't found my path and my peace. En el 2023 el cáncer se había extendido al cerebro y los huesos, pero ella no renunció al tratamiento. En otra entrevista con ABC, Doherty puso a todos al día y habló de su podcast, Let's Be Clear. A través de esta especie de libro de memorias, compartió información sobre su carrera y el cáncer. También tuvo tiempo para responder las preguntas de sus fans. Doherty siguió grabando el podcast con regularidad hasta su muerte en julio del 2024. The actress rose to fame for her roles on Beverly Hills 90210 and Charmed, and was so open about her valiant fight with cancer for nearly a decade. She passed away at the age of 53. ¿Qué entrevista te impactó más? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.